Hola, buenas noches a toda nuestra muy querida audiencia de Plataforma de TVX, nuestro programa sin censura donde emitimos nuestra opinión libre y espontánea sobre la coyuntura nacional y los temas de interés para todas las personas que nos escuchan. Quiero agradecerles como siempre por su sintonía en Canal 23 de Claro TV y de Cable Color y 28 de Tigo Digital y donde sea que nos sintonicen. Muchísimas gracias a todos los hermanos salvadoreños y de otras nacionalidades por estar siempre pendientes de este canal a esta hora y en YouTube en Informa TVX. También gracias por sus likes en las páginas de plataforma-SV, tanto de Facebook como de Twitter. Esta noche vamos a hablar de dos temas que estuvieron en agenda y que siguen y que van a seguir de hecho en agenda porque son muy importantes. Tuvimos que seleccionar dos de todo lo que está sucediendo y esos fueron los temas del fuero centroamericano o del fuero del Parlamento Centroamericano en relación al expresidente de la Asamblea Legislativa, el doctor Norman Quijano, diputado al Parlamento Centroamericano por el Partido Arena y representante de El Salvador. Así están las cosas. Y por otra parte también vamos a hablar de los disidentes, entre comillas, del Partido de Nuevas Ideas, que son dos temas muy importantes que tienen reflexiones a las que podemos llegar después de hablar un poco de ellas. En primer lugar, vamos a ver, disidente. Vamos a ver esta imagen en pantalla, disidencia, que disidentes viene de decidir y dice, es un grave desacuerdo de opiniones. Si escucharon los audios, o bueno, si escucharon el audio que dura entre 40 y 45 minutos, yo lo escuché esta mañana, podemos darnos cuenta que aquí no estamos hablando de graves desacuerdos de opiniones, aquí estamos hablando de puros o auténticos mercenarios de la función legislativa, del voto popular, definitivamente mercenarios de todos los deberes que tiene un diputado a la Asamblea Legislativa, un diputado al Parlamento Centroamericano, un diputado de la República de El Salvador. Vean cuál es la definición. Dice, dicho de un soldado o de una tropa que por estipendio sirve en la guerra a un poder extranjero. Esto quiere decir, y por eso les digo yo, un mercenario político, haciendo el símil o el parangón, porque nos estamos refiriendo que aquí no es la defensa de los intereses de una minoría o de una mayoría, o que se está en desacuerdo de opiniones con la cúpula del Partido Nuevas Ideas, o que se está más de acuerdo con las opiniones, digamos, de la oposición. Aquí simplemente en estos audios, con el perdón de las personas que se dice que están involucradas porque son presuntos, no podemos afirmarlo, pero definitivamente están negociando preventas, están negociando beneficios, están negociando hasta ciudadanía de otro país. En el caso en el que el interlocutor realmente representara, porque también ya la embajada se desmarcó del asunto, completamente desconoció toda la situación. Sin embargo, eso no elimina el hecho que hay tres personas que están prácticamente conspirando, están planificando cometer delitos. Desde esto quedó en un estadio de tentativa. Hemos hablado que la tentativa en el derecho penal, si acaso hay una sanción, pues la sanción es la mitad que corresponde a la pena en el máximo y la mitad que corresponde a la pena en el mínimo. Es decir, que si para este caso son de 6 a 10 años, en algún delito que se pueda cometer como el cohecho activo, estamos hablando que se reduce a la mitad de ambos. Entonces, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban negociando prácticamente toda la función legislativa. Nosotros tenemos los deberes oficiales de los diputados, en primer lugar, en la Constitución de la República. Vamos a encontrar todas las obligaciones y atribuciones en el artículo 131 de la Constitución, pero también hay mandato de cómo se debe de comportar, y esto es un deber definitivamente oficial, en el artículo 125, que no se va a responder a ningún mandato imperativo, sino que solamente a la Constitución, pero evidentemente aquí se está negociando cumplir la función legislativa o no cumplirla si les dan lo que van a pedir en una lista que se va a entregar después y que esa lista incluye además una probable ciudadanía de otro país. Entonces no se está negociando o no se está discutiendo diferencia de opinión o defender el voto que la gente le dio, incluso que se votó por la N, no se votó por ellos,
pero que son representantes de El Salvador, de la mayoría y de la minoría, son representantes de todos los salvadoreños. Entonces no se está discutiendo qué es mejor para la gente, están discutiendo qué es mejor para ellos, para cada uno de ellos, cuál es su beneficio, qué van a sacar, decían ellos, y nosotros qué vamos a obtener, porque no voy a ir a dar la cara y ofreciendo todavía no solamente incumplir con sus funciones, sino que además estaban ofreciendo convencer a otros más para que incumplieran las funciones para las cuales fueron juramentados, para las cuales fueron votados, para las cuales tienen y ostentan la calidad de diputados. Esos no son disidentes, esos son mercenarios políticos de la función legislativa. No hay lugar a dudas en ese aspecto. Y nosotros estábamos hablando que en este caso hay o no hay delito, decían algunos. Y yo me mantuve al margen porque en realidad no había escuchado los audios y quería saber qué es lo que en efecto sí se decía y no se decía, porque tendría que recaer la negociación efectivamente sobre deberes oficiales de los diputados, que como ya les decía anteriormente y les anticipaba, estos deberes los encontramos no solamente en la Constitución, sino que además los encontramos en la jurisprudencia, la prohibición del transfugismo, pero es que aquí no son ni siquiera tránsfugas, aquí son verdaderos mercenarios, es decir, están vendiendo el ejercicio de la función legislativa. Es decir, aquí podemos hablar desde votos, desde empezar a hacer negociaciones, incluye todo lo que significa, o todo lo contrario que significa hacer un diputado representante de los salvadoreños en beneficio de los salvadoreños y por los salvadoreños. Definitivamente eso no es disidencia. Podemos estar en desacuerdo, pero esa es mi opinión. A lo que yo quiero que aterricemos es en el hecho del delito. Miren, estas personas, me queda a mí, si en efecto fueron quienes se dice que fueron o no fueron ellas, si son diputados, es decir, si se logra determinar, definitivamente actuaron con completa conciencia de lo que estaban haciendo, con completa voluntad de negociar su función legislativa, su ejercicio como diputados, en el sentido en el que se le ordenara, y a instigar a otros a hacer lo mismo, es decir, una anarquía absoluta. Lo grave es que de ser cierto eso, ¿cómo queda la injerencia también? Pero la situación es que cuando hablamos de los cohechos, estas personas reúnen en estos hechos, en mi opinión, todos los elementos del tipo penal de los cohechos, para particulares y para funcionarios. Y aquí vamos a llegar a algo interesante que hemos discutido en otras ocasiones. Y es que al reunirse los elementos, es decir, hubo petición y oferta de prebendas, de beneficios personales, a cambio de incumplir los deberes oficiales, es decir, toda la función legislativa, a como se les dijera que había que hacerlo, con el objeto de dividir una fracción legislativa, y lo hicieron con completa y absoluto conocimiento, plena voluntad de lo que estaban haciendo. Definitivamente es un delito de cohecho. Ahora, lo que vamos a ver nosotros en pantalla son los 3 diferentes cohechos que regula el Código Penal de El Salvador, y quiero que veamos lo curioso de algo que yo siempre he insistido. Aquí hay tremenda desproporcionalidad en relación de los delitos de los particulares en relación a los delitos que cometen los funcionarios públicos. Siempre he insistido que los funcionarios públicos, por el cargo que ostentan, la función que realizan, merecen un reproche penal mayor que el de los particulares, porque están ejerciendo funciones públicas, porque administran nuestros fondos, porque son electos popularmente en este caso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos el delito de cohecho activo, que tiene una penalidad de 6 a 10 años, en el caso de encontrarse una condena, de encontrarse responsables. Sin embargo, en el caso del cohecho propio y el cohecho impropio, nosotros vemos el cohecho activo, dice, será sancionado con prisión de 6 a 10 años. Lo estamos viendo en pantalla. Delitos cometidos por particulares. Este sería el delito que se le atribuiría al particular que estuvo ofreciendo negociar los beneficios para que se hiciera lo que ellos decían o lo que ellos querían en cuanto al incumplimiento de las funciones legislativas de estos funcionarios que presuntamente cometieron estos actos no de disidencia, sino que puros de mercenarios. Pero el caso es que es de 6 a 10 años, dice. Ahora, ¿qué pasa en el caso del cohecho propio y el impropio? Que los vemos en pantalla ambos en este momento. Fíjense que la sanción por el cohecho propio es de 3 a 6 años
y en el cohecho impropio de 2 a 4 años. Es decir, es más grave en El Salvador que un particular cometa actos de corrupción, o sea, un corruptor, a que el funcionario que tiene tremenda responsabilidad por confianza de los votantes en casos de elección popular como este, es más grave el del particular que el del funcionario. Solo en El Salvador pasa. Es realmente irónico que sea tan evidente, y lo hemos visto en muchos otros casos, que sale mejor hurtarse un vehículo a cometer delitos de corrupción, en donde se sustraen millones y millones de dólares del erario público, de nuestros impuestos. Es decir, aquí cualquier cosa de particulares es más grave, penada mayor, que un acto de corrupción o delitos relativos a la administración pública y delitos relativos a la administración pública. Entonces, como por ejemplo, el cohecho propio y el cohecho impropio, las penas que ya dijimos son completamente desproporcionales. No puede ser tan baja y el de los particulares tan alta. Tienen que ser al revés. La de los funcionarios debe de ser más alta por la función, por el cargo que ostentan, y el del particular debe de ser menor o debe ser menor. Pero aquí siempre se ha protegido a los corruptos, o sea, se ha intentado que el sistema legal les trate con guantes de seda. Y este es uno más solamente de los ejemplos que yo he venido dándoles en plataformas anteriores, que aquí es mejor ser funcionario y robarse millones que hurtarse un vehículo, o que para el caso, aquí podemos ver la diferencia, completamente desproporcional. Sin embargo, ese es el caso. Han actuado con completa voluntad, con completo conocimiento, con completa conciencia de lo que se estaba haciendo. Y cuando nosotros vemos las funciones defraudadas, pues volvemos a lo mismo. No solamente estaban invitando a salirse de la fracción, sino que incumplir con todos los deberes, sobre todo el 125 de la Constitución, que es un imperativo de la Constitución, no responder a mandatos imperativos. Es decir, hay que responder únicamente a la Constitución, a la voluntad a los beneficios de las mayorías y no a beneficios personales. Una ciudadanía, es decir, no se estaba negociando el bienestar de la gente, se estaba negociando un beneficio personal, así de vulgar, así de ofensivo, así de corriente, y ojalá y se logre determinar si de verdad fueron, porque aquí estamos acostumbrados también a ver condenas anticipadas, condenas mediáticas, condenas sin pruebas, y definitivamente es muy discutible el hecho que se les levante, aunque la jurisprudencia en El Salvador diga que el curul es del partido, el diputado es diputado de El Salvador. Yo tengo mis dudas, realmente me parece que los diputados tienen que ser dejados en el ejercicio de sus cargos, no puede removérseles el cargo, eso no existe, fueron electos popularmente y la única manera que establece la finalización del ejercicio como diputados, pues ya lo establece la misma Constitución, tienen que renunciar, pueden morir, puede ser declarado inconstitucional el nombramiento, pero definitivamente no es por cuestiones internas en un partido o por investigaciones de delitos. Para eso está el proceso de antejuicio y todo lo que la Constitución también ya establece al respecto, pero no, es decir, ya tuvimos en el pasado, sí hemos tenido diputados disidentes y se les respeta el curul. Entonces creo que vale la pena la reflexión en ese punto, porque no me parece que sea correcto eliminar los curules de estas personas y poner a los suplentes cuando ellos son los propietarios electos popularmente, aunque se haya votado por la ENE y no por ellos. Ellos son los diputados de El Salvador. Y por otra parte, vamos a hablar, ya habíamos iniciado, que yo les decía, la Asamblea Legislativa es quien tiene la potestad, decía yo en la plataforma anterior, para desaforar o para remover el fuero constitucional. En mi opinión continúa siendo así. Sin embargo, ya hubo manifestaciones desde la presidencia que se va a hacer el antejuicio en El Salvador y luego se va a solicitar hacer el antejuicio en Centroamérica. Es decir, estamos hablando si el sistema ya protege legal en El Salvador, ya protege a los funcionarios corruptos o presuntamente corruptos, con el fuero esto se solidifica, y lo hemos hablado muchas veces aquí en esta plataforma. Vienen con un fuero en El Salvador y ahora con un fuero en Centroamérica. Definitivamente entender que hay un doble antejuicio es como darle supremacía al tratado sobre la Constitución, cuando la Constitución establece que los tratados son leyes de la República, dice el 144 de la Constitución, corrección, porque la vez pasada dije 144, y el 246 de la Constitución establece que ninguna ley
contraría a la Constitución. La Constitución tiene prevalencia. Sin embargo, al admitir que el Tratado del Parlacen, aunque sea derecho internacional público y nosotros tengamos que nos hemos sometido voluntariamente, me parece que se contraría definitivamente, que se le está dando prevalencia al tratado. Sin embargo, es mejor hacerlo así para evitar demandas contra el Estado de El Salvador, que siempre las perdemos, pero sí definitivamente para las personas que decían es que no aplica para los diputados al Parlacen. Mire, bien claro, el artículo 236 de la Constitución, inciso primero, dice cuáles son los funcionarios que van a responder ante la Asamblea Legislativa por los delitos comunes y oficiales que cometieron. Y ahí dice los diputados, para que entendamos que los diputados es el género y los diputados a la Asamblea y los diputados al Parlamento son la especie, pero ambos son diputados de El Salvador. De uno o de otro son diputados de El Salvador. Cuando la Constitución ha querido hacer la diferencia, aunque esto fue mediante reforma, porque cuando el constituyente se elaboró esta Constitución no habían diputados al Parlamento, pero sí hubo otras reformas en donde se incluyen y se hace la distinción. Es decir, si la Constitución tuviese el espíritu de excluir a los diputados al Parlacen del antejuicio que conociera la Asamblea según el 236, se hubiera establecido. Ejemplos claros al hacer un análisis integral de la Constitución, artículo 80. El artículo 80 de la Constitución nos establece quiénes son funcionarios de elección popular. Y en ese artículo dice los diputados a la Asamblea Legislativa y al Parlamento Centroamericano. Es decir, está clarificando que ambos son funcionarios de elección popular, pero también en el inciso 22, perdón, en el ordinal 22 del artículo 131 de la Constitución, que son las atribuciones de los diputados, también se hace esta distinción. Dice, se prohíbe que las gratificaciones se concedan mientras desempeñan sus cargos los funcionarios siguientes: presidente, diputados a la Asamblea Legislativa. Aquí excluye a los diputados al Parlamento Centroamericano. Y luego tenemos, por último, quienes tienen iniciativa de ley, y nosotros vemos que en el ordinal primero dice los diputados. Ahí los diputados son todos los diputados por El Salvador. En materia de integración centroamericana es el Parlamento Centroamericano, a través de los diputados de El Salvador que la conforman. Es decir, si la Constitución quisiera que el antejuicio que regula el 236 fuera únicamente para los diputados a la Asamblea Legislativa, lo diría. Lo cierto es que aquí se ha conferido una doble competencia a través de un tratado internacional, y por eso es que se van a hacer ambos antejuicios, completamente sin sentido, porque ¿cuál es el efecto de esto? En mi opinión, tiene dos efectos que son un poco peligrosos. En primer lugar, el antejuicio en la Asamblea Legislativa, que es el que sí regula nuestra Constitución, queda como un mero trámite. Queda como que la Asamblea Legislativa de El Salvador es un pasapapeles, únicamente. Un pasapapeles para poder llegar al otro procedimiento de antejuicio. Dos antejuicios, es decir, doble blindaje, en donde personas que no son salvadoreñas van a decidir si un salvadoreño que presuntamente ha cometido delitos en El Salvador en perjuicio de salvadoreños sea procesado por las leyes salvadoreñas. Completamente absurdo, y con las disculpas de los que piensen que someternos a esta jurisdicción vale la pena, pero definitivamente no son delitos cometidos en el marco del ejercicio de la función parlamentaria centroamericana. Son delitos comunes cometidos en El Salvador por salvadoreños y en perjuicio de salvadoreños. Definitivamente, mi opinión es que este doble juzgamiento no tiene ningún sentido de ser. Y en segundo lugar, además, como les decía anteriormente, reconocer que este fuero debe ser removido también en el Parlamento Centroamericano es darle supremacía al tratado sobre la Constitución. Así la Convención de Viena diga que no podemos invocar el derecho interno para incumplir un tratado, que hay reforma en el 2008 después de lo que sucedió en el 2006, como consecuencia de una sentencia de la Corte Centroamericana en donde se establece que todo el procedimiento que debe seguirse, definitivamente está dándosele primacía al tratado sobre la Constitución, porque la Constitución establece que los diputados solo van a responder a la Asamblea Legislativa de El Salvador. En ese sentido, es así mi opinión, debe reformarse incluso el reglamento interior a la Asamblea Legislativa, debe reformarse la ley de partidos. No es posible que se siga estableciendo
casos y casos y casos en donde un partido político de El Salvador ha recibido dinero, se ha hecho propaganda con dinero público y sigue siendo un partido en el país. Aquí ya tenemos varios casos acumulados en relación a este partido de Arena, lo digo por la condena del caso de China-Taiwán, típico lavado de dinero, hacer todos esos movimientos en cuentas paralelas para que no pasara por los filtros oficiales de El Salvador, y fue utilizada una asociación para lavar dinero. Definitivamente ese dinero que vino de Costa Rica pasó a Estados Unidos, luego a una asociación y luego al partido. Tipología, eso es definitivamente el lavado de dinero. Ahí sí fueron utilizados unos y otros y con conocimiento. Lo menos que se puede hacer es devolver este dinero, pero también en el caso Saca ya habían declarado Julio Rank, Tony Saca y Charlet que se había utilizado dinero del Estado, que lo habían depositado directamente desde gastos reservados de la presidencia al partido Arena, que se habían hecho promocionales tanto para el gobierno como para Arena. Si se hacían 300,000 para uno, pues se hacían 30,000 o 50,000 para Arena. Así lo declaró Julio Rank en el juicio, y entonces lo que falta es la cancelación, definitivamente. También, y con esto cierro, cuando hablamos de corrupción, yo creo que todos queremos ver a los culpables y a los responsables en la cárcel, tanto los anteriores como si hay actuales que cometen delitos y están defraudando nuestro dinero que pagamos en impuestos, que se vienen donaciones, etc. Sin embargo, no puede ser que el Estado se convierta en un violador de derechos humanos. Y me refiero al caso de Ernesto Mason. Yo creo que hay muchos casos en donde presuntamente ha cometido delitos, sin embargo, no se le puede estar violando los derechos humanos a una persona solo porque la consideramos culpable o porque está siendo procesada. Definitivamente creo que hay que tomar conciencia los funcionarios responsables de esto, porque una vez probado un daño, el funcionario responde con su propio dinero, con sus propios fondos. No es el Estado el que va a responder en caso de una condena civil por daños y perjuicios. Es el funcionario quien esté violando abiertamente y sin ningún tipo de vergüenza o de respeto a las normas nacionales e internacionales sobre derechos humanos, es cuestión de tiempo que se les obligue a responder con su propio dinero la indemnización por los daños ocasionados. Vale la pena reflexionar en este asunto para todos los funcionarios actuales que toman decisiones. Los pasados que tomaron decisiones eventualmente responderán personalmente. Así lo establece la Constitución una vez que ha sido probado la violación a derechos reconocidos en la Constitución de la República. Esos son los dos temas que traía para esta noche, traje para esta noche preparados. Les invito siempre a ser tolerantes, a expresarse con mucho respeto y a guardar, por supuesto, las medidas de bioseguridad para evitar contagiarnos y contagiar a seres queridos de COVID. Tengan muy buena noche, cuídense mucho, protéjanse bastante, se les quiere bastante y si Dios lo permite nos escuchamos el próximo viernes. Hasta pronto.